Vamos al asunto delicado de la terna. La terna para elegir reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional, presentada en las últimas horas, Lisset, por el señor presidente de la República. Son 3 nombres que conforman esta terna de candidatos para ocupar una vacante en la Corte Constitucional, el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, que tendrá que definirse a finales del próximo mes. Una de las postuladas es Carena Caselles Hernández, que cuenta con experiencia como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Incluso fue magistrada encargada de la Corte Constitucional tras la salida de Alberto Rojas. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Rosario, además magíster y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado, también está Didi Marrico Chavarro. Se desempeña actualmente como magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene una trayectoria destacada como investigadora, consultora en derechos humanos y fue directora de la maestría en Ciencias Penales y Forenses. Finalmente, Héctor Alfonso Carvajal Londoño es abogado con experiencia en derecho penal. Ha liderado la defensa del presidente en la investigación del Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes de campaña y es cercano al presidente y lo ha acompañado en su trayectoria política por los últimos 12 años. Lisset, gracias. A ver, Cristo, una primera lectura de la terna. Con el envío de la terna por parte del presidente de la República para el reemplazo de la doctora Cristina Pardo, comienza, Gustavo, entonces el proceso para la elección de una de las 3 vacantes que habrá en la Corte Constitucional en los próximos meses. La Corte Suprema de Justicia tendrá que ternar también los reemplazos de la doctora Diana Fajardo inicialmente y posteriormente de José Fernando Reyes. Allá hay que decir 2 cosas fundamentalmente. La primera, es clave que el Senado de la República pueda elegir mujeres en estas 3 ternas que quedan. En muchos casos, en las elecciones anteriores de mujeres magistradas, no necesariamente las ternas eran solo y exclusivamente de mujeres y el Senado cumplió su papel y garantizó la equidad de género en la Corte Constitucional, que es absolutamente fundamental y que se debería avanzar también en las otras Cortes de Justicia con mayor participación de las mujeres. Y en segundo lugar hay que decir que el proceso se tomará unas semanas y por lo tanto no cabe duda que algunas decisiones que tendrá que tomar la Corte Constitucional, como la decisión de la reforma pensional o la propia conmoción interior del Catatumbo, seguramente las deberá tomar un magistrado interino, un magistrado encargado, porque la doctora Cristina Pardo termina su periodo el 15 de mayo y no creo que se alcance a posesionar quien resulte elegido o elegida de la terna que acaba de enviar el presidente Petro. Vale la pena, Cristo, también hacer la anotación de la inmensa controversia ayer en el escenario público por la presencia en la terna del doctor Héctor Carvajal, abogado del presidente Petro, y lo cual para muchos pues da una señal muy clara de que el presidente a sus abogados los ha ido colocando en los puestos claves y ahora comienza este proceso en el cual el doctor Carvajal, que ha sido tan cercano a él y su defensa, pues lo podría llevar a ser magistrado de la Corte Constitucional. Espinosa, ¿qué más vio usted por los lados de la terna? Pues Gustavo, hay un detalle que no quiero que pase desapercibido porque es importante y genera también algunas preguntas, además de las del doctor Carvajal. Otra de las candidatas, como lo estaba contando más temprano en el reporte Lisset, es la doctora Caselles, Carena Caselles. Ella es la que tiene más experiencia en temas constitucionales, tiene unos vínculos sólidos con la Corte, fue magistrado auxiliar en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Corte Constitucional, en donde permanece ahora, está en el despacho de la magistrada Fajardo, es una gran abogada en derecho laboral, sus méritos académicos son muy conocidos y tiene, como digo, pues una cercanía con la Corte. Pero, Gustavo, yo quería añadir algo adicional. Y no quiero que se malinterprete porque siempre en estas cosas le dicen a uno que si fuera un hombre uno no comentaría eso, pero también se comentaría. Su pareja, el esposo de la doctora Caselles, es un sindicalista muy reconocido. Es de hecho uno de los sindicalistas que ha estado siempre muy cerca del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Hoy en día, o hasta hace unas semanas, su pareja, que se llama Luciano Sanín, dirigía la ONG Viva la Ciudadanía, que ha sido muy cercana al gobierno y al pacto histórico. Pero, Gustavo, en las últimas semanas, el doctor Sanín ha sido contratado como asesor grado 18 en el Ministerio de Minas
y Energía. De hecho, su hoja de vida está colgada en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía. Yo no sé muy bien cómo operaría allí este asunto, si ella, en caso de ser elegida, el doctor Sanín, puede seguir el Ministerio de Minas o tendría que retirarse de alguna vinculación que tenga con el sector público. Pero lo que le digo, Gustavo, es que es una persona muy reconocida en el mundo sindical y ambos son expertos en derecho laboral. Eso es lo que tal vez los tiene en común, pero su marido pues trabaja en el gobierno ahora con el ministro Palma. También sobre este particular, habíamos sostenido aquí, Cristo lo había dicho, Hernando también, la posibilidad de que la terna fuera solo de mujeres, y eso llamó mucho la atención de la señora defensora del pueblo, Iris Marín, que dice que la terna no cumple desde sus criterios con la paridad de género, e hizo la crítica, pues obviamente, Cristina, de que no estuvieran todas las plazas ocupadas por mujeres. El presidente Gustavo Petro envió una terna de candidatos para magistrado en la Corte Constitucional en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, quien estará hasta el 16 de mayo. Los nombres propuestos por el mandatario para que sea el Senado el que haga la elección son Carena Caselles Hernández, Dídima Rico Chavarro y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, 3 profesionales con destacadas trayectorias en el ámbito jurídico. Pero conocidos estos nombres, la defensora del pueblo Iris Marín lamentó que el mandatario haya perdido la oportunidad de presentar una terna de solo mujeres. Aseguró, usted ha sido pionero en esta iniciativa y hoy más que siempre es necesario mantener la paridad en la Corte Constitucional. Iris Marín expresó que el Senado debería elegir a una mujer, de lo contrario se generará un retroceso, pues se reemplazará a una magistrada mujer por un magistrado hombre. La defensora del pueblo hizo referencia a lo dicho por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien en una de sus recomendaciones aseguró que uno de los 7 pilares de la representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisiones es la paridad total, 50-50 entre hombres y mujeres en los sistemas de toma de decisiones como punto de partida y norma universal. Iris Marín hizo estas recomendaciones, pero dice que ahora el paso a seguir es la revisión a fondo de la idoneidad de las candidatas y el candidato, así como el cumplimiento de sus requisitos. Y lo haremos progresivamente, seguramente después de Semana Santa, del descanso, volveremos con más luces sobre esa terna. Otro lío que pensábamos estaba más o menos superado es el que enfrenta al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, con la señora canciller, por todo lo que ya sabemos y los audios que allá había revelado Semana. Pero ayer la canciller dijo que vienen cositas nuevas, Fraile. Como usted lo menciona, Gustavo, pues uno veía a cada uno de los funcionarios enfocados en sus tareas. Benedetti en la consulta popular, Laura Sarabia en la Cancillería, de hecho está en Japón promoviendo a Colombia en la Casa de Osaka, tema de turismo. Pero en las últimas horas sorprendió la declaración de la canciller señalando que había llevado a la Fiscalía nuevos elementos y nuevos audios que no conoce la opinión pública sobre el caso que la enfrenta a ella con Armando Benedetti, el ministro del Interior. Uno se pone a ver y en efecto la relación entre ellos pues no pasaba de lo institucional, de tal vez mirarse a la cara en el Consejo de Ministros y punto. Pero lo que sí no ha pasado desapercibido, Gustavo, es la cantidad de crítica que sale desde la cuenta de X de Ángela Benedetti, la hermana del ministro del Interior, hacia la canciller Laura Sarabia. Ya en días anteriores, en algo que pues mucha gente criticó, Ángela Benedetti puso unos trinos que podían ser considerados clasistas o criticando la figura física de la canciller, señalando que estaba mal vestida en una cumbre en Honduras. Y tal vez eso en lo personal puede llegar a ofender, pero aquí el caso, Gustavo, es que en las últimas horas ella ha venido señalando que tanto Laura Sarabia como la primera dama Verónica Alcocer tienen interés en una cantidad de entidades que están adscritas al Grupo Bicentenario, que es el que maneja las entidades relacionadas con temas financieros dentro del gobierno, como la DIAN, como el Fondo Nacional del Ahorro y otras. Y entonces ahí empieza Ángela Benedetti a tirar nombres que relacionan al hermano de Laura Sarabia, a la familia de Laura Sarabia, a la familia de Verónica Alcocer, con funcionarios que actualmente han sido cuestionados en sus puestos en el gobierno. De ahí vendría la molestia de la canciller y diciendo, ¿así? Pues yo también tengo cositas que contar. Hay que ver, no sé cómo está manejando la relación el ministro del Interior con su hermana. Sí, sobre ese particular yo estuve haciendo averiguaciones ayer, porque pues hay muchos caminos planteados. O el ministro habla a través de su hermana, lo que no puede decir directamente por ser el ministro del Interior, o hay un distanciamiento entre la señora Benedetti y su hermano
con motivo de las críticas que ella hace a funcionarios del gobierno que él representa en uno de los más altos cargos. Lo que me dicen personas cercanas a ellos es que se ven en eventos familiares, que del tema no se habla en esos eventos, como el del cumpleaños del papá de los Benedetti hace unas semanas en Barranquilla, que hay un respeto mutuo, que el respeto es absoluto, que ella entiende el papel de él y que él entiende el papel de ella, o al menos es lo que ella supone, que su hermano entiende cuál es su papel. Políticamente, Gustavo, ellos nunca han estado en la misma orilla, y a lo que me refiero es que cuando Benedetti, por ejemplo, estaba en el Congreso con el partido de la U, Ángela Benedetti era del Partido Liberal, nunca han sido fórmula, tal vez no se han ayudado el uno al otro en la orilla, claro, comparten apellido, comparten casa, pero en este caso en particular, claro, Benedetti es de la entraña del gobierno y Ángela Benedetti se ha convertido en una de las grandes opositoras del gobierno. A ver, Espinosa, ¿tenemos ya fecha para la declaración de la canciller Sarabia en Fiscalía? Miércoles 30 de abril, Gustavo, es lo que me dicen, que la Fiscalía de manera muy rápida, apenas la canciller pidió que le permitieran ampliar su testimonio en el caso contra el ministro del Interior Benedetti y la financiación de la campaña y todas estas dudas que hay sobre los famosos audios y los 15.000 millones de pesos y nos vamos todos a la cárcel. Entonces será el 30 de abril, que es miércoles, y lo que entiendo también, Gustavo, es que los audios de los que habla la canciller pues son audios en los que se oye la voz del señor Benedetti hablando de muchas cosas, pero también hablando, digamos, de sus relaciones con la justicia. Como dice Espinosa. Bueno, a propósito de la canciller, ayer también quedó sobre la mesa una situación muy difícil en materia de las relaciones exteriores, porque la canciller, por un lado, desde Japón saludando al nuevo presidente de Ecuador y el presidente diciendo que le muestren las actas. ¿No parece esto muy coordinado, Cristo? Gustavo, la declaración sorpresiva ayer del presidente Petro en un trino no coincide con la posición de la Cancillería colombiana, que felicitó y reconoció el triunfo de Noboa. Y además entra en contradicción con el informe de la misión electoral de la OEA, que es sólido, que es una misión creíble al interior de la Organización de Estados Americanos, y que confirmó y avaló también el triunfo de Gustavo Noboa, más allá de las dudas que expresa sobre la utilización del poder presidencial en Ecuador para promover la reelección de Noboa, como ha sucedido lamentablemente en muchos otros países de América Latina, donde existe la figura de la reelección presidencial, pero esto no pone en cuestión ni en duda el triunfo de Gustavo Noboa. Yo creo que Colombia debe doblar la página ya, reconocer ese triunfo si no hay unas quejas fundadas, como hasta el momento nos han presentado, sobre los resultados y sobre las actas, en la medida en que esa relación bilateral con Ecuador es tan importante como la de Venezuela en materia de integración comercial, en cooperación energética, en los asuntos de migración y obviamente en un tema fundamental como es el de la seguridad en ambos lados de la frontera.